Sabes que hacemos en un proyecto que estamos haciendo con Pedro G. Romero para el Museo Picasso, y un proyecto que se llama Economía Cero, que estamos revisando un poco con una exposición y con diferentes actividades. Estamos revisando un poco el marco, revisando críticamente el marco económico del arte, de la producción cultural, por decirlo de alguna forma. A partir de ahí pues estamos haciendo una exposición que se inaugura el jueves 24 a las 7, a la que por supuesto estáis todos invitados. Y a un nivel de importancia, o un nivel para nosotros muy significativo, hemos planteado dentro del proyecto una serie de charlas. Las primeras el primer ciclo se llamó Intercambios, donde hacíamos eventos performativos, conferencias, debates, por parte de artistas, de agentes culturales también, explorando también, como decía antes, críticamente qué es eso que entendemos por la economía del arte, o la economía de la cultura. Y ahora, durante toda esta semana, el día 29-30 y el día 29-30 y el 29-31, hacemos un ciclo que se llama Particiones, del que forma parte la charla de Beatriz. Hemos estado haciendo desde el lunes hasta hoy particiones que son la idea, el formato, por decirlo de alguna forma. El formato es un mismo tema explorado en dos charlas diferentes que se producen simultáneamente, es decir, todas a las 7, pero en diferentes espacios de la ciudad. Una de ellas, digamos, que tiene una fisonomía más tradicional, pasa en el Museo Picasso, en el espacio museográfico, un espacio más protegido, por decirlo de alguna manera, y también un espacio menos tensionado también. Y otra que pasa en otros lugares y que señaliza otros lugares de actividad cultural, creativa de aquí de Barcelona. Hemos estado haciendo, por ejemplo, pues hemos hecho en el Ateneu Enciclopédico de Barcelona, hemos hecho en un espacio que se llama Arrels, que es un lugar de intercambio, de comunicación, de encuentro de personas que no tienen hogar. Y hoy estamos aquí en la bibliotecaria, de lo cual estamos súper contentos de estar aquí, que quería agradecer públicamente pues la disposición tan buena. Y hoy, muchas gracias. Y hoy queríamos hacer, lo que pasa es que hoy la partición se ha roto un poco. La idea era hoy que Agustín García Calvo diese una charla a las 7 en el Museo Picasso, y que Beatriz presentase, el Observatorio Metropolitano presentase la Carta de los Comunes. Nos parecía que eran dos visiones o dos extremos muy relacionados, obviamente, de unas mismas ideas. El problema es que, sabéis, no sé si se ha hecho ya público, pero bueno, creo que está bien decirlo o aclararlo, que Agustín García Calvo no se encuentra muy bien de salud y hemos tenido que suspender la sesión que había en el museo. Nada más, eso es un poco como para presentar. Agradeceros que estéis aquí, agradecer a García y a la disposición que habéis tenido también para colaborar en el proyecto. Estamos grabando esto porque al final queremos compilar todas las charlas que hemos ido haciendo y hacer una publicación que acompañará la publicación que haremos para el Museo Picasso. Y nada. El Observatorio Metropolitano, no sé si habéis leído el libro, que para contar más o menos o para hacer más o menos referencias. Pues el Observatorio Metropolitano es un colectivo de investigación militante, somos activistas y somos profesionales. Dentro de nuestro colectivo hay sociólogos, hay historiadores, hay economistas, pero también hay activistas que trabajan por la libertad de movimiento, que trabajan por una vivienda digna, que trabajan por una educación pública. Y es en ese cruce entre la investigación y la militancia donde nosotros intentamos investigar para intervenir mejor. Esto sería un poco lo que el Observatorio Metropolitano intenta.
Si os fijáis también, el libro está firmado por madrilonia.org. Madrilonia es un blog de análisis crítico de la realidad. Intentamos que con un poco de un toque satírico, no tan pesado como puede ser otros análisis, pero en el que no solo lo formaba parte gente del observatorio. Madrilonia es un proyecto más amplio, pero de alguna manera el observatorio nos parecía muy interesante participar como ventana para todo lo que investigamos, todos los temas que trabajamos, no solo saliera en el formato libro, que tiene sus limitaciones, sino que estuviera presente en las discusiones políticas según los acontecimientos, ¿no? Y madrilonia.org es para el observatorio una ventanita cotidiana de intervención política sobre lo que ocurre. Decir también que es una autoría colectiva, tanto el observatorio como Madrilonia son firmas colectivas. Nosotros trabajamos discutiendo, recogemos en un texto, lo ponemos a discusión, lo volvemos a recoger, discutimos otra vez y lo recogemos, y verdaderamente este libro y otros del observatorio no puede decirse que son otra cosa que son colectivos, ¿no? Porque es a base de la discusión cómo construimos esos textos. Decir también que tiene licencias Creative Commons, Traficantes de Sueños se distingue por esta cuestión, el Observatorio Metropolitano también, Madrileña también. Luego volveremos sobre este tema del conocimiento, de los comunes y el conocimiento, pero bueno, a nosotras nos parece fundamental el que los saberes, nuestra intención es la difusión de los saberes críticos que producimos, cómo entonces coartar su difusión, ya sea por internet o sea en material impreso. Para nosotras las licencias libres es una apuesta por esta difusión del saber. Voy a hablar brevemente del texto. Estaba formado por 3 partes, ahora lo veremos. Me voy a centrar en la última, que es el ensayo que hace el observatorio sobre la relevancia de los comunes a día de hoy. Y por último entraremos, pensaba proponeros sobre todo de todos los temas que se tratan, el tema de la ciudad y el tema del conocimiento, que podrían ser interesantes para discutir aquí. Entonces, entrando en lo que es el libro está compuesto por 3 partes. Es un libro bastante curioso, si luego tenéis ocasión de ojearlo. Le comentaba antes con él que no pensábamos, lo considerábamos relativamente peculiar y está teniendo mejor acogida incluso que la que pensábamos. Quizás el 15M o después del 15M también se ha abierto la imaginación para pensar que más cosas que antes son posibles, como se anuncian un poco, se apuntan en este libro. La primera parte es un cuento de un futuro anterior a lo que sería la Carta de los Comunales, curiosamente parecido a la actualidad. Es una crisis, los hombres han ido encorvando por el miedo y pues unos pocos hombres y mujeres deciden incorporarse, aunque han perdido la capacidad de mirar a la luz, porque se han quedado encorvados y entonces la luz pues les impide levantarse, pero vencen el miedo, se levantan y descubren que la riqueza no ha desaparecido, sino que se ha concentrado en ciertas manos. Y de ahí empiezan a construir, a través de juntas comunales, empiezan a procurarse los servicios necesarios para vivir, la sanidad, la educación, y estos hombres y mujeres, que nosotros lo proponemos en el 2023, redactan esa Carta de los Comunales, que es cómo piensan organizarse y cómo piensan gestionar lo que necesitan para vivir. Esta sería la segunda parte del libro, que es un articulado. Es el capítulo, el título, al tipo de fueros antiguos o cartas pueblas en las que se determina cómo se va a gestionar una cuestión. Determinamos unos ciertos principios para cómo se gestionan los comunes. Nosotros proponemos que tendrían que ser de universalidad, toda la población debe poder acceder a un bien que se gestiona como común. La democracia, todos deben poder decidir cómo se gestiona. La sostenibilidad, no se podrá tomar ninguna decisión que perjudique la sostenibilidad del recurso. Y la inalienabilidad, es decir, ni el mercado ni el Estado podrán intervenir sobre ese común. Entramos en distintos capítulos, como digo, hablamos de las cosas naturales, cómo se podrían gestionar las cosas naturales como comunes, de la ciudad y los espacios comunes, de la salud y los cuidados, educación y conocimiento, y del gobierno de los comunes, en el que se dice que nadie está obligado a participar en estos comunales y en estas comunidades que gestionan los comunes, pero sí que si se quiere disfrutar de los comunes habrá que participar. En el libro lo que se dice es: no es viable sistema alguno del que se reste sin sumar. Comunes han existido en la historia, seguro que estáis familiarizados en el medievo, en la Edad Moderna. Comunes existen ahora mismo en otras partes del mundo. Comentábamos antes también, en Ecuador, aquí parece muy utópico, el 15 me habrá alguna oportunidad, pero en Ecuador o en Bolivia, en la India, existen múltiples comunidades que gestionan de esta manera comunes y se ha demostrado históricamente que es una forma más eficaz de gestión que desde luego la del capitalismo en la empresa privada. La cuestión de las normas nos parecía muy importante porque
Hay un texto muy famoso en relación a los comunes, es el texto de Harding, La tragedia de los comunes, en el que se viene a decir que lo que es de todos no es de nadie y que lo que es de todos tenderá al abuso y por tanto a la desaparición. Como decía, la historia lo que nos demuestra es lo contrario. Nos parece entonces importante señalar que los comunes no se basan en como es de todo no es de nadie, sino que al revés, los comunes históricos y contemporáneos tienen una reglamentación bastante precisa de quién lo puede usar, cuándo y hasta dónde, y que precisamente es esa normativa, esas reglas de las que se dota una comunidad, lo que permite su uso y disfrute y su mantenimiento en el tiempo. Por lo tanto, para nosotros los comunes, que otros tanto activistas como pensadores que reflexionan sobre este tema, quizá tengamos nuestras diferencias, para nosotros los comunes es una comunidad que decide gestionar los comunes de una determinada manera. Para nosotras, basados en esos 4 principios y que se basan en la participación y la toma de decisión por parte de esa comunidad, que también participa en el mantenimiento de los mismos. Estos serían como elementos claves que para nosotros están en torno a la cuestión de los comunes. La tercera parte del libro, como digo, el primero es este cuento breve, luego estaría el articulado, dividido en capítulos, y si lo veis, pues intentando imitar lo que es una normativa. La tercera parte es un ensayo, que es el que escribe más el observatorio, se llama La reinvención de los comunes. Nosotras hicimos varios talleres para ver la cuestión de los comunes en el Estado español, la relación de los comunes y el conocimiento, los comunes y género. Estuvimos leyendo y, como os digo, debatiendo y trabajando en conjunto sobre este tema. Lo que hemos visto, ¿no?, es que los comunes fueron una estrategia, ya os digo, en el medievo y la Edad Moderna, una estrategia para garantizar la reproducción social de forma independiente a los señores feudales. Las tierras eran una garantía de supervivencia para los pobres y los no tan pobres de una comunidad, y eran también una garantía de la explotación sostenible, de manera que nosotros vemos que la solidaridad de la comunidad y la sostenibilidad iban de la mano, y la destrucción de los comunes suponía también la destrucción de la comunidad. Es un momento en que producción y reproducción no están separados, ¿no?, como sucedería luego. La pérdida de estos comunes, la pérdida de las tierras, de los bosques, entiendo que sí sabemos lo que son los comunes o fueron históricamente, si no me extiendo un poco más. O sea, las comunidades medievales, rurales, disponían de los bosques, de los montes y de los ríos, el acceso a las frutas, el acceso a la madera, el acceso al pescado, y eso quedaba fuera de jurisdicción de los señores feudales. La comunidad podía obtener recursos tanto para alimentarse como para calentarse de manera autogestionada, digamos, ¿no? La pérdida de estas tierras comunes, de las dehesas o de los comunales, la pérdida del acceso a los bosques o la reglamentación del uso de los ríos, fue fundamental en el paso al capitalismo para generar grupos sociales, un proletariado desposeído. Se le quita las tierras, ¿no?, a los campesinos. Y de ahí el paso al sistema fabril, digamos. Esto desde luego es un proceso de siglos. Si habéis leído La gran transformación de Polanyi, sabremos que no fue sin resistencias, hubo que poner leyes de pobres, hubo que poner casas de trabajo para, de alguna manera, todos estos vagabundos, los campesinos que quedaron sin tierras, vagabundos en muchos casos por los caminos de Europa, fueron reconocidos y fueron entrando en lo que sería el sistema fabril primero. Esta pérdida de las tierras y esta formación de un proletariado supuso una enorme sobrecarga a la reproducción social. Es, como digo, el momento de la separación de la producción y la reproducción. Es también el momento de la división sexual del trabajo. Es el encierro de las mujeres en la parte reproductiva a través del inicio de una sociedad salarial. Si habéis leído Calibán y la bruja, de Silvia Federici, se explica en profundidad todo este proceso, que desde luego no es tan rápido como decirlo, pero de alguna manera a las mujeres se les niega la posibilidad de acceder a un salario y, como se ha separado la producción y reproducción, se les ha quitado la tierra a los campesinos, quedan sometidas al salario del hombre. El hombre al salario y la mujer al salario del hombre. Los movimientos obreros, nosotras creemos que nacieron como contrapeso precisamente a esta desposesión, los movimientos obreros, una recomposición comunitaria, como fue la clase obrera, que desde luego tenía ciertos instrumentos analíticos, una percepción de la realidad, un relato de lo que ocurría, pero que también eran unas formas tradicionales de la generación de vínculos. Comunidades campesinas que llegan a las ciudades y que mantienen un entendimiento de la vida, del trabajo, de los vínculos comunitarios, que te deben mucho de las sociedades campesinas todavía. Si habéis leído La noche de los proletarios, de Jacques Rancière, habla precisamente de cómo en las noches, en las cenas, en los bailes,
se generaba mucho de esa identidad colectiva obrera, ¿no? Las luchas y las reacciones a esas luchas en los siglos XIX y XX darán lugar a una versión estatalizada de esta propiedad social que se llamará propiedad pública. Ya entramos en lo que se llama el Pacto Fordista Capital-Trabajo tras la Segunda Guerra Mundial, por la que el Estado absorbe esa reproducción social, garantiza la reproducción social de la población a través del salario indirecto que suponen los servicios públicos. Se garantiza que los salarios aumentarán progresivamente, darán cierta capacidad de consumo, pero dentro de unas normas que permitan el beneficio empresarial. Grosso modo es lo que se ha conocido como el Pacto Fordista Capital-Trabajo. De esta manera, como digo, la reproducción social queda en manos del Estado, no de la población, sino del Estado, y estos servicios tienden a estar cada vez más burocratizados, en manos de castas de expertos, de manera que también se va generando una separación subjetiva y objetiva entre la sociedad y estos servicios. Esto nos parece interesante a la hora de discutir en la actualidad toda la privatización de los servicios públicos, la gestión estatalizada de esta reproducción social. Como sabemos, en la década de los 70 este pacto entra en crisis, ya precedido por los movimientos del 68, en el que ya mucha población, las mujeres y los jóvenes, y desde luego en los países del resto del mundo, entra en crisis la sociedad disciplinaria, pero en cualquier caso a partir del 73, con la crisis del petróleo y del beneficio empresarial por la competencia internacional y muchos otros factores, hace que las élites, y esta también es una hipótesis fuerte del Observatorio Metropolitano que desarrollamos en Fin de Ciclo y en los libros La crisis que viene o Crisis y Revolución, es la pérdida de beneficio en la década de los 70 lo que hace que las élites capitalistas tiendan a la financiarización de la economía, a obtener beneficio en base a las finanzas. El capitalista industrial deviene capitalista de dinero y comienza, digamos, la contrarrevolución neoliberal, década de los 70, de los 80. También hay un libro de Traficantes que se llama La gran crisis de la economía global, donde pensadores italianos desarrollan esta cuestión del devenir rentista del capital. En esta contrarrevolución neoliberal, la vivienda, la salud y la educación ya no se considera una salvaguarda de la reproducción social, algo que permitía también el beneficio, que es como se entiende también el estado de bienestar, ¿no? Sino que son limosnas para los que no puedan y que en cualquier caso son cargas para el desarrollo económico general. Estos servicios públicos, estos derechos, lo que era considerado un derecho, cada vez son más considerados un servicio y por tanto da igual que sea un servicio público o un servicio gestionado por manos privadas, porque no es un derecho sino es un servicio. Los propios gestores públicos de esos derechos son los que llevan adelante la mercantilización y la privatización de los derechos convertidos en servicios. Las conquistas sociales aparecen como nuevos comunes a acercar, y aquí establecemos también ese paralelismo con los comunes históricos respecto a los servicios públicos. La vivienda, las pensiones, la sanidad aparecen como nichos de mercado a explotar por este capitalismo financiarizado. Se continúa con la sobreexplotación de la naturaleza, también se convierten en activos con los que se puede comprar y vender en el mercado bursátil, por ejemplo, lo más conocido es el mercado de carbono, ¿no?, de la contaminación, y luego además aparecen nuevos campos como por ejemplo los cuidados, que también se mercantilizan, las redes sociales e internet o la cultura, como se decía, al servicio de la economía. Nuevos campos sociales, no nuevos campos sociales, sino campos sociales que aparecen ahora como posibles nichos de beneficio financiero y empresarial. El resultado que nosotros entendemos de este proceso es el poderoso estrés que caracteriza la reproducción social, que se materializa en una crisis de los cuidados que ha sido bien estudiada por muchas feministas, por ejemplo por Amaya Orozco, una economista, y que también se desarrolla en el libro de Traficantes de Sueños, Nuevos Feminismos. La crisis de los cuidados es como en realidad las mujeres simplemente han traspasado a otras mujeres el cuidado de la sociedad, que serían en el caso del Estado sobre todo las migrantes, pero siguen siendo mujeres las que cuidan a los enfermos, las que cuidan a los niños, las que llevan una gestión cotidiana de lo necesario para vivir. Las mujeres que han migrado se lo encargan a su vez a otras mujeres que son familiares o son todavía más pobres, ¿no? De manera que hay unas cadenas transnacionales del cuidado que de momento sostienen el sistema, pero que están en profunda crisis, ¿no? Esta precariedad generalizada, que aumenta además con la gestión de crisis que estamos viviendo a favor de lo financiero frente a la vida, nos vuelve a colocar en la sensación de vivir al día característica del proletariado.
y en la imposibilidad de hacer planes a futuro, la imposibilidad de saber con qué recursos contaremos mañana, una vez nos están eliminando además el colchón social que suponía la educación, la sanidad pública. Aumenta la dependencia del salario, lo que impide todavía más la autonomía de las relaciones sociales respecto al capital. Por esto nos parece, en esta situación y con este relato, es donde nosotros vemos la relevancia absoluta en nuestros días de volver a considerar la cuestión de los comunes. Consideramos que la extensión de una propiedad común, que no fuera ni privada ni pública estatal, sino un nuevo tipo de propiedad pública común, con estos principios que he contado al principio, la redundancia, podría favorecer una desmonetarización y una desmercantilización de la vida y una desproletarización de masas, al disminuir la dependencia salarial. Creemos también que es una posibilidad de redemocratización de los servicios públicos, una reconstrucción de los lazos comunitarios, de manera que es una política democrática directa sobre la reproducción social. Nuestra apuesta como observatorio y como activistas es, ante este ataque neoliberal a los servicios públicos, ante el ataque de la deuda respecto a los servicios públicos, no solo exigir su no privatización, sino exigir su redemocratización y que de alguna manera las comunidades o la población retomen en sus manos de mucho mayor grado el autocuidado, la autoformación, participando a través de juntas comunales, es lo que nosotras proponemos, tome en sus manos otra vez la reproducción social sin delegarla en tal alto grado a las instancias estatales. Y luego además los comunes nos parecen una respuesta al ataque financiero que precisamente está acumulando, está acercando estos servicios públicos, estos elementos necesarios para la vida, para la extracción de plusvalía en la actualidad. Ahora mismo no solo se extrae plusvalía de lo laboral, sino que cada vez en mayor medida se extrae plusvalía de la deuda hipotecaria, de la deuda estudiantil, del seguro privado de salud, del colegio concertado, etcétera, ¿no? El mercado financiero, las redes financieras captan y orientan el producto social en su beneficio. Nos parece que es un sistema de extorsión que se basa en la captura de estas externalidades sociales y en la construcción de peajes, como puede ser la propiedad intelectual o la privatización de la educación. Y sin duda se basa en una idea o la construcción de una idea de escasez que es artificial. Como no hay, ¿no? Como podemos ver ahora mismo con la deuda, como no hay que privatizar. Quizá el sentido común diría precisamente lo contrario. Por tanto, los comunes no entendemos que sea una vuelta al pasado. La parte del articulado está redactado en un cierto castellano antiguo, ha sido una licencia pues, literaria y de alguna manera para también hacer alusión a esas cartas pueblas, a esos fueros. Comentábamos antes también la primera carta de regulación del bosque en Inglaterra, fue junto con la Carta de Derechos Civiles, la primera de Inglaterra también, cuando se regula la habeas corpus en 1215. Los derechos civiles y los derechos económicos iban en una misma carta, la Carta Magna, ¿no? No es que queramos volver a la Edad Media o a la Edad Moderna, pero sin embargo, por estos puntos que hemos ido comentando, creemos que los comunes pueden ser una respuesta frente a la rapiña y la desposesión de un sistema que claramente y cada día más claro no nos lleva a ningún sitio. La carta, si lo veis, está centrada en Madrid, es la carta de los comunales de la gran ciudad de Madrid, pero desde luego somos conscientes de que esta propuesta tiene que ser a nivel global para que pueda llevarnos a algún lado. Y hasta aquí un poco lo que sería una descripción de los contenidos del libro. Me pareció interesante entrar al tema de las ciudades y del conocimiento. Luego, si no, podemos entrar un poco más. Lo que nosotros hemos estado estudiando también en el Observatorio Metropolitano, tenemos un libro que se llama Madrid, la suma de todos, que era el eslogan de la comunidad, pero con interrogaciones, ¿no? Globalización, desigualdad y territorio. Hemos estudiado el crecimiento de Madrid a la década de los 90, ahora estamos en un proceso de investigación de lo que sería la crisis o el impacto diferencial de la crisis en la ciudad de Madrid. Lo que hemos estado viendo y analizando de no solo Madrid, de las metrópolis contemporáneas, es que la ciudad, y no lo decimos nosotros, desde luego, muchos otros, vamos, es un lugar común, las ciudades se han convertido en un elemento central de esta economía financiarizada, de la toma de decisiones, es la ciudad global, que ya hablaba Saskia Sassen a principios de los 90, y se han desarrollado procesos de acumulación basadas en lo urbano, como digo, centrales al proceso de acumulación en general. Sería, por ejemplo, los procesos de empresarialismo urbano y las políticas de ciudades creativas.
que seguro que estáis hartos de oír. El propio crecimiento urbano se convirtió en el pasado ciclo en una máquina de crecimiento en el que las administraciones públicas, las constructoras y los bancos alimentaban un ciclo alcista de precios con enormes beneficios para estos actores y acumulación de deuda para la población. En este contexto, la voluntad de convertir la ciudad en un atractor de inversores, de turismo y de población llevó al desarrollo de proyectos culturales, pero en forma de eventos y de grandes centros culturales, que beneficiaba más a la hostelería y a lo inmobiliario, es decir, las externalidades de esos procesos culturales, la plusvalía era extraída por esos sectores, no por el sector cultural, era por la hostelería y por la inmobiliaria sobre todo, mientras que se precarizaba el tejido cultural de base. Los beneficios que generaban esas políticas de animación cultural no caían en el tejido cultural, sino que eran absorbidos por otros sectores. Y además imponía una disciplina en los espacios comunes, porque tenían que ser, como eran atractor de inversores y turismo, tenían que ser espacios limpios de población pobre o excluida, como por ejemplo las ordenanzas cívicas de aquí de Barcelona pusieron de relieve. Frente a esta situación de análisis muy rápido de la ciudad y quizá algo previo a los momentos de crisis en los que vivimos, en la Carta de los Comunes nosotras desarrollamos 3 títulos sobre cómo pensar la ciudad y los comunes. Uno de ellos sería la ciudad como soporte de los comunes, es decir, el suelo, la vivienda, las infraestructuras, entendemos que deberían tener una gestión comunal, y la vivienda, en primer lugar, que ha sido la base de especulación y de todo el ciclo alcista y de las consecuencias que hoy vivimos, pues desde luego tendría que ser repartido por los comunales de los inmuebles. Las juntas comunales de los inmuebles, ya os digo que es un mundo imaginario. Las juntas comunales de los inmuebles harían un censo de todas las viviendas, examinarían las necesidades de la población y las viviendas se dedicarían a la función social que recoge la Constitución. Por lo tanto, tampoco es que sea tan imaginario, pero bueno, es nuestra propuesta. En segundo lugar sería el espacio de la ciudad como espacio común, por lo tanto tendría que ser libre de fronteras físicas para las personas con diversidad funcional y de fronteras policiales para los inmigrantes sin papeles, lo cual va sin duda en contra de las líneas marcadas por las ordenanzas cívicas de la actualidad. Y además sería inalienable a terceros, es decir, el espacio público no puede ser cedido de manera indefinida para intereses privados ni estatales. Tendrían que ser los comunales de cada zona los que determinaran sus usos. En tercer lugar, es lo de la ciudad como espacio de producción común, que hace referencia también a lo que decía anteriormente, y que tiene relación también con el tipo de licencias que usamos y nuestra idea sobre la cultura libre, y es que cualquier producción de conocimiento o artística no surge de la nada, sino de un contexto social, pasado y presente. Se ha descrito en algunos lugares como cuencas de cooperación creativa. Por lo tanto, nadie puede apropiarse por completo de los beneficios que generan esas ideas o esas expresiones artísticas. Lo que nosotros proponemos en la Carta de los Comunes es que, aparte de lo necesario para el mantenimiento de las actividades y de sus hacedores, en este lenguaje antiguo, todo lo que se obtenga a través de estas actividades debería ser redirigido a las juntas comunales y de nuevo repartido para alimentar esos propios circuitos que son los que vuelven a generar saberes y expresiones artísticas, que son las que vuelven a generar saberes y expresiones artísticas. Esto en relación, por tanto, con el conocimiento, se recoge en el título del conocimiento que no se podrá aplicar leyes restrictivas de propiedad intelectual al conocimiento, a los saberes y las expresiones artísticas, en cuanto que son producto del pasado y del presente, de redes formales e informales, y que nadie puede apropiarse de ellas absolutamente. Pues hasta aquí os he hecho el panorama un poco de nuestra propuesta. Esperamos que, aunque sea un poco entre lo imaginario y lo pasado, creemos que tiene mucho que aportar y que pueda servir para imaginar y concretar lo que puede ser una lucha por los comunes a día de hoy. Y muchas gracias. No sé si sabíais, podemos hacer una ronda, como somos tan poquitos, de por qué el tema de los comunes os ha traído como para venir hasta aquí. ¿O conocíais el libro? Sí. Sí, te digo claramente, yo vine y les dije que vinieran porque me parece súper interesante y súper adecuado. O sea, la verdad me he sentido muy interpretada, me parece que es una cosa que tenemos que trabajar y
bueno, espero mantener algún contacto o algo así, pero lamentablemente no me puedo quedar porque ya tendría que estar en otro lado. Pero... Sí, bueno, nuestra web es observatoriometropolitano.org, si no me equivoco, y luego en madrilonia.org intentamos también alimentar este blog con contenidos semejantes. Sí, nuestra mail también es observatoriometropolitano@gmail.com y pues ahí estamos para también lo que queráis, para propuestas. En Madrilonia, de hecho, se colgó la Carta de los Comunes y la idea era que en los comentarios pues la gente añadiera artículos o discutiera artículos. No ha funcionado muy bien esta iniciativa, los comentarios de los blogs quizá tampoco son el mejor espacio, y si intentamos pues en estas presentaciones o en debates verdaderamente avanzar sobre el articulado que nosotros proponíamos. O sea que si le echáis un rato y tenéis alguna propuesta, pues se puede ir construyendo también de manera colaborativa, lo podemos subir a los comentarios del blog y iniciar así un diálogo. No sé el planteamiento de la Frida Haug, una alemana, sobre la perspectiva 4 en 1. ¿No? Te voy a mandar una nota de eso, porque es una manera de pensar el tiempo también de otra manera. Pero es que no puedo quedarme. Muchas gracias por venir. Gracias. Quería por lo menos hacer un mini contacto y oír un poquitito. Pues muchas gracias. Y gracias a ustedes también por estar. Gracias. Una cosa, ¿hay un equivalente en Barcelona del observatorio metropolitano o colectivos que estén haciendo un trabajo de debate, investigación o no? Lo que nos cuentan nuestros amigos de aquí es que quizá que hay mucha gente haciendo cosas, pero quizá más fragmentado. Entiendo lo que nos dice gente de aquí. O sea, es verdad que el observatorio metropolitano, yo creo que una de las singularidades es esta visión de metropolitano, o sea, que intenta integrar distintos procesos que ocurren en la ciudad y en distintos planos en un marco de ciudad, ¿no? Y yo, por lo que sé, por lo que me han contado, ya digo que no conozco desde luego de manera exhaustiva la realidad de la ciudad, es pues que hay gente que estudia más la ordenanza cívica, personas que están estudiando más la ciudad creativa, personas que estudian el 22 arroba, personas que estudian el Raval, o que estudian más la cuestión socioeconómica, que estudian más la cuestión migratoria, y quizá lo que no es tan frecuente es una visión de conjunto. De todas maneras, sí tenemos algunos compañeros que se llaman Observatorio Metropolitano de Barcelona, con los que compartimos muchas de estas cuestiones, pero que precisamente están con estudios parciales, más que con un estudio de conjunto. Nosotras les animamos porque es verdad que, claro, nosotras cuando empezamos a hacer el observatorio invitamos a un montón de gente en Madrid que estudiaba distintas cosas, propusimos hacer un libro conjunto, nos dividimos el índice y ahí salió ese primer libro. Y a partir de ahí, del debate colectivo, la investigación que estamos intentando desarrollar ahora ya no va por capítulos de índices pues, socioeconómico, migratorio, urbanístico, sino que estamos intentando lanzar hipótesis transversales de tendencias generales en la ciudad. Pero eso ha sido un proceso de 6 años de poner en común esos distintos puntos de vista. Y aquí están empezando este grupo en cuestión. Sí, es verdad que está muy bien la pregunta que hiciste, porque sí que yo, por ejemplo, cuando leí el libro lo que me sorprendió es precisamente la calidad literaria, por ejemplo. O sea, que creo que era una cosa que... Yo creo que aquí sí que hay gente, como dice Beatriz, es verdad, no...